bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es el espíritu de unión. Hay muchas acepciones del Espíritu Santo, pero en este tiempo fuerte donde lo recordamos de manera especial, quiero centrarme hoy en nuestro programa en cómo el Espíritu Santo es quien une al Padre y al Hijo en un solo Dios verdadero. Y es el espíritu de la promesa. Hoy digamos que no he tomado ningún texto de los libros del Papa Benedicto, sino que me voy a centrar más que nada en el Catecismo de la Iglesia Católica, y me atrevo a hacerlo en este espacio del Papa Benedicto, justamente porque es este catecismo también obra de él. Entonces, por eso quiero tomarlo en especial. Creo que el Espíritu Santo es de quien menos se habla normalmente. Conocemos más al Padre, conocemos más al Hijo, pero realmente el Espíritu Santo es fundamental para comprender tanto el pecado. Es que me oigo como dos veces, entonces quiero ver si está prendido el micrófono en la producción, pedirle a Magolita a ver si lo puede. Ya está apagado, pero no sé por qué me escucho como doblemente. Bueno, seguimos. Em, Creo que el Espíritu Santo, bueno, a mí la verdad me cautiva el hecho de que Dios no es como un individuo potente, omnipotente, sino que el Espíritu Santo hace justamente esto, une. El Espíritu Santo une al Padre y el Hijo en un solo Dios verdadero. Entonces, fíjense esta maravilla que esto de ser imagen de Dios, nosotros estar creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos creados en esta unión con Dios, unión personal con Dios. No somos individuos encerrados en nosotros mismos, pero el pecado es justamente eso. El pecado en su esencia más profunda es eh, desunión. Es individualismo, es construcción propia de mí misma sin este depender. Toda la teología del Papa Benedicto XVI, igual que la teología católica, rebosa dependencia. El Hijo es palabra. ¿Qué es una palabra? La palabra es algo que otro pronuncia. La palabra no existe por sí misma. La palabra está unida a quien la pronuncia y el que une al Padre y al Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, desconocer a esta persona de la Trinidad nos hace un gran daño. Y por eso es muy importante preguntarnos quién es en mi vida el Espíritu Santo. Y si veo mi catolicismo como esta absoluta dependencia de Dios, y me encanta en especial la teología paulina, de la cual el Papa es tan cercano, eh, porque es el Espíritu el que nos da esta unión con Cristo. Es Él el que es entregado después de que Cristo ha vuelto con el Padre. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 12.
porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Todos hemos bebido de un solo espíritu. Así, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Entonces, fíjense que nosotros también, con nuestras facultades, facultad de la inteligencia, de la razón, de la voluntad y de la memoria, tenemos por dentro también muchos miembros y tenemos el espíritu humano que une toda esta multiplicidad interna que tenemos en una sola persona humana. Entonces, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Nosotros, o sea, el Espíritu une al Padre y al Hijo en un solo Dios y une a todos los cristianos en un solo cuerpo de Cristo, en donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Este es el misterio más profundo para mí del cristianismo. Y si no lo contemplamos y realmente lo vivimos, porque en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, pero para yo creer tengo que conocer. Entonces, el Espíritu Santo se nos ha sido dado, dice en San Pablo, para que no hubiera división alguna, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Es decir, todos nosotros seres humanos, somos miembros los unos de los otros. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. ¿Y qué parte del cuerpo de Cristo soy? Eso lo decide Dios, no lo decido yo. Es decir, mi santidad no es obra de mis propias fuerzas, de mis propios planes. Y aquí es donde vamos contemplando este misterio de la dependencia. Cómo realmente ser cristiano es hacernos niños, porque el niño ante todo recibe, no construye, se confía, se entrega. Y por eso San Pablo nos dice, puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas o todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carismas de curaciones, hablan todos lenguas, interpretan todos? Entonces, fíjese cómo en el cristianismo no tiene lugar la comparación. Por el pecado estamos desunidos con nosotros mismos y entre nosotros. Y vivimos en este espíritu de comparación, espíritu de competencia. Estamos siempre con el espíritu de envidia, porque no creemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vino a unirnos de nuevo. Miren la belleza, como dice en el catecismo, contra toda esperanza humana. Estoy leyendo el punto 706. Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Entonces, fíjense cómo el pecado es esta dispersión, esta desunión, y el Espíritu forma, la efusión del Espíritu Santo lo primero que forma es la unidad de los hijos de Dios. Por eso Cristo dice, cuando sea levantado de la tierra,
atraeré a todos hacia mí. Entonces, fíjense que así como el Espíritu Santo es el que une al Padre y el Hijo en un solo Dios, la unidad en la multiplicidad. Ese es el misterio más profundo del ser personas. El ser persona es relación, no es construcción, no es tener unas cualidades propias que yo manejo, sino es esta dependencia. Entonces, lo mismo nosotros al principio, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, teníamos una unidad con la vida de Dios. Como criaturas estábamos unidos y de esta unidad recibíamos todo. Pero el demonio nos tentó y nos dijo, no, la bondad no es el fruto de la unidad con Dios, que solo Dios es bueno y Dios te comparte su bondad, sino que tú conocerás el bien y el mal y serás como Dios. O sea, separado de Dios puedes pensar cómo ser bueno, construirlo y serlo. Y, y ahí se rompió este puente con Dios. Y en la celebración de Pentecostés nos hablaban de cómo los seres humanos empezaron a construir esta torre de Babel para alcanzar al cielo con sus propias fuerzas, con sus propios esfuerzos, el ser humano tratando de ser bueno por sí mismo. Y esto fue el desastre. Cuando estamos jugando a ver quién es mejor persona, nos ponemos los unos contra los otros, aparece el juicio, aparece esta razón despiadada que nos maltrata por dentro a nosotros mismos y a los demás. Y por eso Pentecostés es este regalo de la unidad. Dios nos une de nuevo por la fusión del Espíritu Santo. Creo que el pecado nos colocó en esta soledad insoportable, en este aislamiento, en este infierno de la soledad que nos llena de angustia, este sentirnos que no pertenecemos, sentirnos extraños. ¿Quién puede decir de todos nosotros que no se ha sentido solo, aislado y que hacemos miles de intentos por caer bien, por ser parte de una familia, de una sociedad, y no nos resulta? En el fondo del corazón está esta herida de la soledad. Y dirá el Papa Benedicto que justamente la pasión de Cristo es este Jesús que se solidariza con este ser humano que se siente solo hasta el punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, por el Espíritu Santo es el esposo de María y en el que nace una nueva humanidad, el Espíritu Santo une nuestra experiencia humana y la convierte en experiencia de Cristo. Todo lo nuestro, ese cáliz de vivir esta experiencia humana en la división, en tantos puentes rotos, en tanto dolor, en tanta soledad, todo esto se convierte por obra del Espíritu Santo desde el seno de María Santísima en experiencia de Cristo, la experiencia de nacer, la experiencia de la pobreza, de la angustia, de la traición, del peligro. Todo esto se convierte por obra del Espíritu Santo en el seno de María en experiencia de Cristo. Esta es la encarnación, la unión de nuestra humanidad con la divinidad en Cristo. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Estamos hablando justamente del misterio de la unión en la multiplicidad, ¿verdad? Cómo el Espíritu convierte en un solo Cristo a todos nosotros que somos los miembros de su cuerpo
y cómo justamente el pecado es esta desunión con Dios, con nosotros mismos y con los demás. ¿Y quién no ha vivido este dolor de no tener este vínculo que quisiera con los demás, con nuestra pareja, con nuestros propios hijos? Pero Dios nos ha entregado su espíritu y todos esos puentes rotos se han restablecido. Renovarás la faz de la tierra. Por un solo espíritu, ya la división, la separación, la soledad han sido vencidas. Esa muerte que es la incomunicación absoluta, lo que nos separa totalmente incluso nuestro espíritu de nuestro cuerpo, ha sido vencida. Por eso el Espíritu Santo es ese espíritu de amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Es ese don de la unidad. Dice el Catecismo en el 734, hemos sido heridos por el pecado. Y el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo se nos restaura en esta semejanza divina, en esta unidad con Dios, somos reconciliados con Él. Este amor, este Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, esta unión, para mí amor es sinónimo de unión. No es un estado mental en donde yo me siento bonito. Es esta unión con Dios en donde todo lo mío es de Él y todo lo de Él es mío. Como le decía Jesús a Teresa de Jesús, tú eres Teresa de Jesús y yo soy Jesús de Teresa. Y ahí está esta comunión interna. Yo me entrego a ti, Cristo se entrega a mí. Y quien hace posible esta comunicación de bienes, esta unión, esta posibilidad de que Cristo me comparta sus méritos, su vida, su padre, su madre, es el Espíritu Santo con el que se inauguran los últimos tiempos, el día de Pentecostés. Entonces, este amor, el Espíritu Santo, que es este espíritu de amor y de unión, es el principio de la vida nueva en Cristo, que es posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Y es gracias a este poder del Espíritu Santo que podemos dar fruto. Es decir, si no tenemos amor, no somos nada. Si no tenemos el Espíritu Santo, somos nada. ¿Mm? El pecado corta esta vida del Espíritu Santo en nosotros y por eso necesitamos la confesión para recobrar esta semejanza, imagen y semejanza de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos injerta en la vid verdadera, en la vid que es Cristo, y nosotros somos los sarmientos. Siempre fíjense que en el fondo de todo esto que estoy diciendo está el misterio de la dependencia. Y el fruto de esta unión, o sea, la bondad no es algo que yo realizo con un montón de esfuerzo, es fruto de, del Espíritu Santo. De esta unión viene, nos dice San Pablo en Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cosa tan profunda, ¿no? Esto lo digo todo tan despacio porque es que es un misterio tan profundo que quiero que contemplemos juntos.
El Espíritu Santo es nuestra vida. Nuestra vida es esta unión con Dios. Sin unión con Dios no hay vida, hay muerte, hay separación, hay ese infierno donde el ser humano quiere ser bueno por sí mismo, ese perfeccionismo que tanto nos llena de ansiedad y de estrés y destruye nuestra salud espiritual, psicológica y física. Siempre que estamos en este perfeccionismo, en esta sobreexigencia, nos hacemos tanto daño, se pierde ese calorcito por dentro. El Espíritu Santo es ese fuego que nos da calor, que nos abraza, que nos acepta. El Espíritu Santo vence esa dispersión interna que tenemos y hay que reconocer esa dispersión que tenemos, ese cautiverio, como estos miembros internos de nuestro propio ser, que San Pablo llama el hombre viejo, somos cautivos de estas tendencias de la concupiscencia, del placer de los sentidos, del deseo de poseer, del control, del resultado, del imponer nuestro yo, de querer tener la razón, de querer sentirnos superiores, mejores, de estar como con esta ira, con este rencor que nos llena cuando no nos unimos al Espíritu Santo y culpamos a los demás de esto que solo depende de nosotros. El Espíritu Santo es nuestra vida. Cuanto más renunciamos al pecado, es decir, a la autosuficiencia, a la independencia, ¿cómo se llama? Al individualismo, eh, más obramos según el Espíritu. Hay que obrar según el Espíritu, no obrar según lo que la razón me construye como un libreto y que yo pongo en práctica, sino de esta dependencia por el Espíritu Santo, dice el punto 736 del Catecismo, se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso. Es decir, el cielo no es una realidad a la que vamos y donde vamos a entrar cuando nos muramos. El Espíritu Santo que se nos concede en el bautismo, en la confirmación, y que por obra del Espíritu Santo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque fíjense cómo el Espíritu Santo siempre une dos realidades y la convierte en una sola. Es por obra del Espíritu Santo que el pan y el vino dejan de ser simplemente pan y vino, se convierten y el Espíritu Santo lo une a Cristo. Y entonces Cristo es el que está presente por obra del Espíritu Santo. Entonces, por obra del Espíritu Santo, nosotros somos hostias vivas. Eso es lo que es ser cristiano, es ser una hostia viva, en donde Cristo es como San Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, fíjense, voy a volver a leer esto en el punto 736 del Catecismo. Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijos de luz, hijos de la luz, el compartir la gloria eterna. Estas son palabras de San Basilio Magno. Entonces, yo quiero que saboreemos esto que les voy leyendo, es tan maravilloso. Y tenemos en Efesios 4, nuevamente,
cómo San Pablo nos exhorta en Efesios 4:3 a que pongamos empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Es que Dios está en paz con nosotros. Es nuestro hombre viejo el que no está en paz con nada, ni con Dios, ni con nosotros, ni con los demás. Siempre con esa concupiscencia de aferrarse a ciertos bienes. Queremos a Dios por los bienes que nos da, no por este fuego que nos da este calor interno y nos acompaña por dentro. Entonces, empeño en conservar la unidad del espíritu. Esto es algo muy activo. El cristianismo no es pasividad. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo, no a la medida de lo que yo quiero, ni lo que dicen mis partes idealistas que quieren hacerse una visión de lo que debería ser mi vida. Eh, por eso dice, subiendo a la altura llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Por obra del Espíritu Santo, Jesús desciende a todos estos infiernos que hay dentro de nosotros porque Él los asumió. En la cruz Él está uniéndose a todas nuestras experiencias humanas para que ya no sean solo nuestras, sino que sean también de Él por obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso la fe es decir, amén, amén, acepto que esto que estoy viviendo no es solo mío, sino que aquí está Cristo viviéndolo conmigo y por unión con Él es que esto adquiere un valor redentor. Y dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros maestros. Oye, Él es el que nos da que somos, nuestra identidad es ser miembro del cuerpo de Cristo. Y los santos lo que hacen es descubrir en ese cuerpo de Cristo qué parte soy. Pero ya hay un don que al que yo respondo. No es que yo me tengo que cranear la cabeza y romper la cabeza para ver cuáles son mis sueños y cuál quiero que sea mi identidad y mi santidad. Yo quiero que sea como Santa Rita. ¿Por qué no eres como Santa Rita? ¿Por qué no eres como San Pablo? ¿Por qué no eres, o sea, eres tú? Aquí por eso no hay anonimato. Aquí cada persona, el cristianismo es una religión personal en donde cada uno de nosotros es necesario porque somos miembros del cuerpo y el cuerpo necesita a cada miembro. Yo no puedo decir, no, yo sin manos como que ahí la llevaría, puedo prescindir de las manos, ¿qué tal? Entonces, el Espíritu Santo dio a cada uno el ser cual miembro para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Eso es el hombre perfecto, ser el miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo que me fue dado. Y que todos somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo me voy yo a hacerte daño? Es como si mi dedo índice le da por ponerse furioso con mi oreja y empieza a maltratarla. Pues eso le va a afectar al propio dedo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero ¿cómo nos falta esta visión y esta perspectiva? Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento, todos ahí jaloneados por nuestros aferramientos, por nuestras preferencias, por nuestras fobias. Siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza. Cristo, nuestra cabeza es Cristo, la cabeza de todos.
Dependemos de Él. Él es nuestra cabeza, de quien todo el cuerpo recibe. Es de Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Entonces Dios ha creado estas junturas, todos estamos unidos por estos vínculos espirituales. Esta es la obra principal. Cristo, que no es algo, es Cristo, que es la persona de Cristo y nosotros su cuerpo. Este es el nuevo templo. No existe un templo material. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque ahora el templo es Cristo y nosotros hacemos parte de ese templo del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Por eso somos tan sagrados. Os digo pues esto y os conjuro en el Señor que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergidos en su pensamiento en las tinieblas, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su cabeza. ¿Cómo me gusta, no? Nuestra cabeza es dura, es cruel, es despiadada, es juzgona, es sabionda. Pobrecita, démosle un abrazo y pidámosle a Dios por el Espíritu Santo que la una al Espíritu Santo a ver si deja de andar por ahí solita, dispersa, haciendo desastres. Entonces, despojaos en cuanto a vuestra vida interior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestidos del hombre viejo, no, del hombre nuevo, creado según Dios, en la injusticia y santidad de la verdad, desechando la mentira, hablando con verdad, cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. No entristezcáis al Espíritu de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Somos sellados en el Espíritu Santo para ser cuerpo de Cristo y obedecerle, y en Cristo ser, unirnos también al Padre. Y Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.